realmente no vamos a tener muchas preguntas en bioenergética. Entonces voy a hacer un sitio en lo que me interesa. Él quizás pues les habló de unos sistemas, ¿sí? Como seres humanos, que somos sistemas abiertos, que se comparten pues la energía, ¿cierto? Con el entorno y toda esta parte. Pero en sí, él va a intentar centrarse en el delta de Gibbs. ¿Y cómo interpretan el delta de Gibbs? Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente: no les van a salir cálculos numéricos, ¿sí? Sino simplemente interpretar cómo se da la reacción química, que es realmente lo importante. A partir de eso, entonces voy a partir de lo siguiente: voy a partir de lo más general, como si nunca hubiesen visto energética, y voy a ir encapsulando lo que me interesa de cara al examen. Sí, habrá unas minusas que ustedes revisarán en su clase con el profesor Álvaro y que podemos ver o algo, pero lo más importante es que prácticamente con lo que les da el profe y con esto la verdad sacan el examen. Es decir, en bioquímica realmente van a necesitar libro, ¿sí? Pero pues a ustedes a veces pues les gusta el libro. Hay un libro que es un poquito más que ustedes apasionan, que es un poquito más específico, como más asesino. Ese no es la No, la Leninger tiene un problema, es que la Leninger es un poquito más para los compañeros de química pura, ¿sí? No es tan objetiva esa medicina, no, o sea, para la Leninger no funciona muy bien. Pero yo chicos ya les digo, se me fue el nombre. Entonces, no es ni la Harvard tampoco, ni la Werner, ni la Müller, sino es una que son 2 tomos. Ya les digo, a ver si se llama por cuánto. Entonces, vamos a tener lo siguiente: a ustedes les van a dar constantemente anabolismo y catabolismo, ¿listo? Y pues va a ser en este caso, desde este tema, lo más importante, teniendo en cuenta que lo vamos a tratar de encapsular hacia el segundo examen siempre van a tratar pues de dirigirlos hacia allá. Tenemos claro que si les hablan educando de anabolismo, estamos hablando de síntesis de nuevas moléculas, ¿sí? Desde la bioenergética, sé que la mayoría lo tiene súper claro, pero es para que todos partamos de la misma base. Vamos entonces pues a estar hablando de síntesis de nuevas moléculas, y en esa síntesis entonces vamos a estar hablando de que estamos pasando de unas moléculas más sencillas a unas moléculas más complejas, y ahí van a estar jugando entonces con las biomoléculas, por ejemplo, como los aminoácidos. Entonces ustedes tienen claro que si tengo aminoácidos, que también es de este examen, es el tema que sigue, yo creo que es el de la otra semana ya para empezar. Sigue aminoácidos, proteínas y transenzimas. Y ven un poquito de vitaminas. Ah, también. Ah, bueno. Entonces están en ah, bueno. Listo, vale, Elaine. No, pues que le pregunté pues a Elaine de qué dijo, ¿no? Bioenergética. Pero ya han visto aminoácidos. Ah, todo súper bien. Podemos ir un poco más extendido. Súper, Elaine, gracias. Entonces, vamos a tener los aminoácidos, ¿cierto? Tenemos claro, educandos, que tenemos cuántos aminoácidos con la capacidad para formar las proteínas. Tenemos 20, ¿listo? Sin embargo, van a encontrarse en el examen unos que se llaman aminoácidos no proteicos. ¿Listo? Partiendo de ahí, ¿sí? Por ejemplo, a ellos les gusta mucho preguntarles por la carnitina, porque la carnitina actualmente tiene bastante importancia desde el punto de vista médico, porque van a tener pacientes intoxicados por exceso de carnitina, ¿sí? Carnitina exógena. Entonces, por ejemplo, la carnitina es un aminoácido que empieza a ser aminoácido, no va a ser proteína. Lo tenemos para otra situación, en el metabolismo de los lípidos, en el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Ya lo vamos a dar con calma. Entonces, ustedes tienen claro que los aminoácidos los unimos y la idea es formar la proteína, ¿cierto? O bien hasta ahí. Que eso sería en este caso cuando uno habla del anabolismo, ¿sí? Sin embargo, pues antes de la proteína, nosotros podríamos ver perfectamente el péptido. Eso lo tenemos claro también. Que está constantemente pues la inquietud de que si el péptido es con más de 100 o con más de 50, pero que llega por la insulina con 51, pues no se compliquen con eso, que los profes tampoco se van a complicar con eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me interesa en este caso? Siempre que se habla de anabolismo, lo que sí va a ser importante es que tengan en cuenta la necesidad de suministrarle energía al proceso. ¿Listo? Y esa energía, educando, la vamos a tener en forma de ATP. Es decir, cuando en el examen les hablen de anabolismo, muy posiblemente van a empezar pues a salir unos conceptos de endergónico, por ejemplo, que ya lo vamos a empezar a asociar, pero siempre que no me gusta la palabra siempre, pero para el examen
si lo manejan así va a ser más sencillo. Vamos a tener un requerimiento de ATP para que la reacción pueda llevarse a cabo. Tenemos claro que si hablamos del ATP, ¿qué tipo de biomolécula es el ATP? ¿Es un qué? Si lo pasamos a clasificar como una biomolécula, ¿es un carbohidrato? ¿Es un aminoácido? ¿Es un ácido? No, los ácidos nucleicos solo son dos, ADN y ARN. Pero vamos por ahí cerca, un nucleótido. ¿Sí? Casi no tiene intolerancia a la adenina, a la guanina. Bueno, pero bien, exacto. Entonces, no, carbohidrato. No, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, el ATP es un nucleótido. Ustedes recuerdan que yo puedo unir, que si yo uno la base hidrogenada por el azúcar, ¿cómo se llama? Nucleócido. Bueno, muy bien, exacto, se llama nucleócido, y si le pongo el fosfato se llama nucleótido. Entonces en este caso tenemos la adenina unida con 3 fosfatos, que es un nucleótido. ¿Listo? Posteriormente tenemos nucleótidos y tenemos los ácidos nucleicos, no hay problema. Entonces, vamos a tener acá que se requiere como tal de ATP para poder llevarse a cabo. ¿Listo? Y en este caso, que vamos a estar pasando de una molécula sencilla a una molécula más compleja. Y entonces ahí vamos a asociarlo con esa necesidad de energía. Cuando nos digan que se necesita energía, en este caso vamos a pensar de que el proceso es endergónico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar entonces a hacer las asociatividades. Eso quiere decir que si ustedes les plantean en el examen esta palabra endergónico, ustedes automáticamente lo empiezan a chocar con anabolismo, ¿sí? Porque el hecho de que yo necesite energía es porque el cuerpo va a intentar hacer un proceso anabólico. Que a veces lo chocamos con el endotérmico, sí, sin embargo no es lo mismo, pero van de la mano. Cuando se habla de endotérmico es porque se requiere como tal calor también, pero resulta que el calor para nosotros como seres humanos no significa una manera de energía, ¿sí? Uno no sale al sol y se siente más energético, no, todo lo contrario, vuelto nada, como estamos en este momento, no están más energéticos, ¿cierto? Entonces tenemos ese detalle, no es para nosotros una fuente de energía como tal, por eso va separado, ¿sí? Simplemente que los procesos nuestros los asumimos de la mano, sin embargo hay pequeñas excepciones molecularmente, pero pues el profe no se va a meter ahí, ¿sí? Más va a ser importante para los químicos, los compañeros de química que ven una materia que se llama cinética enzimática, que se llama la materia, ellos sí entran a diferenciar estos procesos en ciertos átomos y eso, para ustedes en sí no va a ser importante para la práctica médica. Entonces vamos bien hasta acá. Ahora, volteemos acá y vamos ensamblando. Cuando hablamos del catabolismo, entonces vamos al revés. Entonces hablamos es de degradar, no es de destruir. Entonces es como si fuera Ana construye, Cata destruye, ¿sí? Más fácil así. Entonces, si hay degradación, vamos a ir al revés, ¿no? Vamos a ir de la molécula más compleja a la molécula más sencilla. Entonces, como si yo tuviese, por ejemplo, la proteína, y la proteína vamos a empezar a soltarle esos enlaces peptídicos hasta que lleguemos al aminoácido. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Estoy diciendo nada del otro mundo, lo tienen súper claro. Vamos a pasar de la proteína y vamos a pasar a los aminoácidos. Ahora, ¿qué me interesa en este caso? En el catabolismo, entonces ya no se asume que se requiere energía, sino asumimos que hay una liberación de energía, ¿sí? Liberación de energía que en este caso nosotros lo asociamos como ATP. Y hay que hacer una claridad. Lo asociamos como ATP eucandos, pero no porque el ATP sea el que más da energía en el cuerpo humano, ¿no? Sino porque lo usamos como la moneda energética porque es el que más fácilmente desprende la energía de sus enlaces. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos fosfatos de alta energía tiene el ATP? 2, exacto, ¿cierto? Siempre van con el total menos 1, ¿sí? Que es lo mismo fosfato, súper bien. Entonces, él tiene la capacidad de liberar fosfatos mucho más fácil, ¿sí? Que lo hace, por ejemplo, el GTP, que energéticamente es igual. Sin embargo, solo van a tener el ciclo de Krebs y la producción de GTP. Y automáticamente lo pasamos a ATP, ¿listo? Pero hay moléculas que nos van a dar más ATP, claro que sí. Y más energía, claro que sí. Pero vamos a contabilizar en nuestro cuerpo, ¿sí? De forma bioquímica, contabilizamos a manera de ATP. ¿Listo? Para el examen tengan en cuenta
que el ATP necesita de un estabilizador, ¿no? Si no, la molécula no logra liberar y no logra funcionar, ¿no? ¿Quién es el estabilizador? El magnesio, perfecto. Entonces, siempre tengo por ahí viene también como las opciones un poquito emparejadito, la necesidad del magnesio. Que como el magnesio es una molécula, es inorgánico, ¿no? Una molécula es inorgánico, ¿sí? Entonces no lo consideramos una coenzima sino un cofactor. Hago la claridad por eso, porque ya es lo que viene para él. Creo que quizás ya tocaron eso. A usted les van a hablar, ahorita cuando empiecen enzimas en la primera clase, van a entrar pues a hablar de coenzimas y cofactores, y se lo van a llamar grupo prostético. Y siempre queda en el aire como si fuera lo mismo, ¿no? Siempre queda en el aire, bueno, pero es el que le ayuda pues a la enzima, a la catálisis. ¿Es lo mismo? No. Cuando uno habla de una coenzima sí o sí es una molécula orgánica. En español, tiende a ser es una vitamina que le va a ayudar, ¿sí? Una vitamina, que eso es súper importante para el examen, esta pregunta siempre es como la 9, es la B. Siempre le sale lo de las coenzimas con las vitaminas, porque también tiene una parte de vitaminas. ¿Ya dieron vitaminas? Ahorita sí también, todavía hago un simulacro. ¿Sí le llevo vitaminas? El lunes. Bueno, entonces, en vitaminas, ustedes van a ver que las vitaminas, ¿no? En este examen también, vamos ahí pues desamblando todo, van a ver que las vitaminas son las más importantes para funcionar como coenzimas. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Coenzimas, vamos a entrar un poquito, no es que me esté saliendo el tema, es que vamos pues desamblando todo desde la perspectiva de que es de este examen, ¿listo? Para que entiendan la idea. Tenemos los aminoácidos, vamos bien hasta ahí, ¿sí? Los aminoácidos se van a unir con enlace peptídico y podemos tener enzimas, vamos bien hasta ahí, ¿listo? Hay algo importante y es que todas las enzimas no son proteínas, ¿sí? Eso pues se nos decía hace unos años, sin embargo pues uno de esos médicos diferentes que viven en el caos, que es como deben vivir, ¿no? Ustedes quizás se dieron cuenta educandos que el cuerpo tiende hacia la entropía, ¿no? El sistema tiende hacia la entropía, y ustedes cada vez más ordenados, ¿no? Estamos como muertos, ¿no? Básicamente de cero, pero el cuerpo tiende hacia el desorden, hacia el desequilibrio, porque ese desequilibrio es el que permite que las cosas anden, ¿no? Así como las mutaciones las vemos como algo negativo, sin embargo las mutaciones son el motor de la evolución. Y si no hubiese sido que unas bacterias se hubiesen mutado para dar origen a las cianobacterias, ellas hicieran fotosíntesis y nos pusieran el 21% de oxígeno, no existiríamos. Y todo gracias a ¿qué? A las mutaciones. Solamente que nos centramos en la mutación en lo malo y no, es el motor de la evolución. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, un médico de esos que son diferentes, me en este momento, empezó a investigar y encontró unas enzimas que posiblemente no tenían aminoácidos, ¿sí? Que ustedes pues, las han escuchado muchas veces, que son las ribosimas, que son las que ayudan en el splicing alternativo. Las ribosimas, a veces les sale eso cuando les dan por colocarse curiosito a los profes, sale alguna que otra vez. Entonces, las ribosimas es la única familia de enzimas que no tiene aminoácidos, ¿listo? Las ribosimas son enzimas de ARN, ¿sí? Y van a ser importantes en el splicing alternativo. Antes siempre pues se decía de que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Sí, pero ahora no todas las enzimas son proteínas, porque hay un 1%, incluso hasta menos, representado por ellas, que son enzimas que no tienen aminoácidos, son enzimas de ARN, ¿listo? Con las demás, ¿qué va a suceder? Yo tengo la enzima. Recuerden que las enzimas, que es de este examen también, no tienen que alcanzar la estructura cuaternaria, ¿listo? O sea, no para que sea funcional se debe alcanzar la estructura cuaternaria. Casi que la mayoría está en la estructura terciaria, ¿sí? En cuaternaria nos interesan más funciones un poco más específicas, globulares, por ejemplo como la hemoglobina. Pero la mayoría de las enzimas que se van a estar trabajando van a estar en la estructura terciaria y ahí funcionan muy bien, ¿listo? Sin embargo, el examen no le va a ir tan específico a qué estructura tiene. Pero pues vamos ahí. Entonces, ahora, resulta que yo voy a unir esos aminoácidos y entonces formo algo que se va a llamar como apoenzima. No hay examen en los últimos
Yo llevo siendo tutor de esto desde que estaba en bacteriología en quinto semestre del pregrado, ¿sí? O sea, llevo como 17, 18 años dando lo mismo, ¿sí? Y hasta este año surgieron los primeros tutores de bioquímica, porque a nadie le había gustado 18 años la materia, que son pues de medicina. Son unas chicas de medicina que están ahorita como en quinto, que están haciendo. Entonces yo les dije pues que si ellas querían estar con ustedes, o con fisioterapia o conmigo, pero pidieron fisioterapia, fisioterapia con otra cosa. Se intimidaron, obvio, sí. Ustedes pues intimidan porque hay que decirlo acá entre nos, ¿no? Entre nos, allá grabando, pero bueno, ¿qué más? Como que bueno, celosis. Era por la red. Se desmayó contra las otras. Pero bueno, fácil. Pero escuchen. Entonces, es muy diferente una clase con ustedes y una clase con otras carreras, ¿sí? Porque ustedes ya vienen leídos, o sea, ya lo que estoy diciendo aquí sé que la mayoría lo fluye, ¿sí? Entonces ya tal, me siguen, me escriben porque si no necesito, ¿sí? Y llegan ahí sobre todo dudas, más adelante ya van a llegar las dudas, pero qué profe, pero cómo así, eso no puede ser así, súper bien. Entonces, claro, cuando uno se para acá, pues uno más o menos dice, uy, todo se puede en cualquier momento salir de control. En las otras carreras no, en las otras carreras muchas veces ni siquiera van a clase y pues, ¿cómo así profe tal? Entonces le cuesta un poco más a veces y pues uno va ahí, pero pues a veces el avance no es como se esperaba. Por eso, por ejemplo, es que esta materia es un colador grandísimo para fisioterapia y enfermería. Ahorita en enfermería hay como 70 chicos repitiendo la asignatura y pues, y en fisioterapia tenemos unos 45, o sea, las escuelas están preocupadas. En medicina la verdad no tanto, ¿sí? Ustedes fluye más porque ustedes están leyendo constantemente. Era eso, a todos los cielos por igual. 70, 68. Entonces, no, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, cuando nos hablan de apoenzima, ¿sí? Si estamos hablando de que los aminoácidos se van unidos, es decir, siempre que nos hablen de apoenzima, se están refiriendo en el examen a la parte proteica, de la enzima. ¿Listo? No es que esté entrando en enzimología, pero me interesa que lo vayamos viendo para que me entiendan allá una idea. Entonces, la coenzima es esa parte proteica de la enzima, es decir, la que está formada por aminoácidos. ¿Listo? Estoy explicando esto para que me entiendan lo que les comenté de la vitamina. Entonces, a ustedes se les plantea que esa coenzima puede tener la colaboración de un grupo prostático. Entonces, prostático. Vamos a tener entonces el grupo prostético, ¿sí? Y el grupo prostético es acá donde es lo siguiente. Es el que es la molécula que de una u otra manera le va a colaborar a la enzima en la reacción química. Y ahí vienen las primeras claridades importantes para el examen. No es obligatorio que la enzima tenga grupo prostético. Sí, puede no tenerlo, y entonces sin tenerlo de aquí paso al resultado, de ahí para allá. Sin embargo, las que nos interesan, que son las alostéricas, lo tienen que tener para la regulación. Pero, bueno, entonces, el grupo prostético es esa molécula, ¿sí? Ese compuesto que le ayuda contra la enzima a hacer la reacción química. Porque recuerden que en enzimas, que es lo más importante de este examen, la misma enzima que entra es la misma enzima que sale, ¿listo? Tengan en cuenta que la enzima no entrega nada, ni pierde nada. Solo en la transaminación tenemos una modificación parcial, pero vuelve y sale igual, pero vamos a ver más adelantico. Entonces, en el grupo prostético es cuando vamos a tener la diferenciación a la que voy, que es o coenzima o cofactor. Ya les queda como en el hábito. Cuando hablamos de que es una coenzima, lo vamos a asociar a una molécula orgánica, ¿sí? Es decir, un grupo de átomos que se van a unir para formar unos anillos que van a ser funcionales. Digo anillos porque la mayoría de ellos van a tener anillos. Y en esa molécula orgánica nos interesan las vitaminas, pero nos interesan las vitaminas hidrosolubles, eso es lo más importante. Ellas son las que tienen la capacidad de actuar realmente como coenzimas. Las vitaminas liposolubles no actúan como coenzimas, ¿sí? Su función va a ser un poco más hormonal, incluso como la vitamina D o la vitamina A, que a veces las llamamos hormonas funcionales. Entonces, y las vitaminas hidrosolubles, educando, son cuáles, la K y la K.
No, no van a ver el lunes, pero bueno. Entonces, las vitaminas hidrosolubles es todo el complejo B y la C. ¿Listo? Es decir, el ácido ascórbico. Y hay unas que van a ser más importantes en este punto. Otra cosa que tendrá que tengan en cuenta. Hay un aminoácido, uno, que si no saben qué marca del examen, marquen ese, porque ese no hay pierde, que es el rey de los aminoácidos, es el más importante de todos. Bueno, ya los todos menos ese. Tienen 20, ¿sí? Y hay que hacer una claridad con un 20. Van a guiarse, chicos. O sea, aminoácidos, ¿quién se los dio? ¿También Álvaro? No, Gerardo. Ah, bueno, sí, listo, vale. Gerardo, súper. Entonces, de esos 20, van a manejar 10 y 10 como se los dio Gerardo, ¿sí? Porque si vamos a otros libros y nos vamos a ir con la letra menuda, van a encontrar 12 y 8 y 11 y 9. Sin embargo, pues el profesor Gerardo pues les argumenta lo que sucede con la arginina, ¿cierto? Y con la fenadina o la histidina. Entonces manejen esos 10 y 10, no se compliquen porque luego nos saben, profe, pero es que en este libro que yo encontré en 1923 dicen que este aminoácido, no, 10 y 10, no se compliquen, ¿listo? Entonces, ¿a qué voy con eso? De esos 10 hay uno que es especial, ¿sí? Porque hay una pregunta que les va a estar saliendo sobre el valor proteico de una galleta. Le va a hacer una galleta y no ponte, pero va a ser de un lado. El valor proteico de una molécula, de un alimento, está dada por la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga. Vamos bien hasta ahí. Es como cuando se compra en el gimnasio la proteína. ¿Y por qué una proteína es más barata que otra? Porque es que pille que la más barata tiene puros no esenciales. Y no tiene los que le siguen. Pura garantía, porque usted los puede hacer. Entonces, y no están pues los de, pues los ahí ramificados, que son los que interesan para esa parte pues, del gimnasio. ¿A qué voy con eso? Entre esos 10 hay uno que es bien especial, que es el que apodamos el rey de los aminoácidos, que es el triptófano. El triptófano, quizás es el más importante, no lo digo yo, pero ahí está. Entonces, el triptófano, ¿qué pasa con el triptófano? El triptófano es el famoso W y Yandel, ¿no? Es la W, ¿sí? Le tocó la W, ¿sí? No le tocó la B, porque pues la teoría la quedó. Entonces, W. ¿Por qué es tan importante el triptófano, chicos? Porque a partir del triptófano, el triptófano es el único aminoácido que tenemos que es capaz de ayudarme a formar una vitamina, ¿sí? Y ya con eso se diferenció de todos. Es el único aminoácido que es la base de la vitamina B3. Ustedes lo tengan en cuenta porque son las minucias de ahí que les vienen a salir y pues ya les van a ir. Sí, obviamente ustedes van a ver las otras veces, no se preocupen, simplemente es para que lo vayan teniendo ahí de una vez. El triptófano es el corazón de la B3, ¿sí? B3 que es la niacina o ácido nicotínico. Con vitaminas que posiblemente se va a dar el profe Álvaro, ¿sí? Posiblemente le va a dar un artículo. Un artículo que es de hacer largo a veces, ¿sí? Y ese artículo saca el examen. Entonces, ¿se van a leer el artículo? Sí. Entonces, porque pues está en inglés pero ustedes leen en inglés, no hay problema. Pero a veces les da el artículo, a veces no. El año pasado no lo dio, porque el grupo estuvo bien. Hace 2 años estaba un poco tensa la cosa y les dio 2 artículos. Entonces, ustedes no me los dio 3, pues ya cómo va la cosa, ya saben que está tensa la situación, ¿no? Entonces, W y vamos a tener entonces la B3. La B3 es importante que también les para el profe por la parte de enfermedad, porque la B3 está asociada con una enfermedad súper específica, de una vez la tengamos ahí, que es de este examen, que se llama pelagra, ¿sí? Chicos, y con la pelagra realmente, yo tengo pues una amiga que es médica y trabaja en Bogotá, en esta clínica militar, que tiene que ver con la parte, y está acabando pues el posgrado en toda esta parte neuronal y ese mal nombre. Entonces, y ella tiene pues pacientes bastante perturbados y tiene uno con pelagra. ¿Qué pasa en la pelagra? Pelagra es la enfermedad de las 3 Ds, ¿sí? Sin diabetes. Si tiene diabetes será, pero no por pelagra. Las 3 Ds. Entonces tiene dermatitis. Bueno, no pasa nada. Una cremita, un Trigentax. Tiene demencia. Bueno, un poco más o un poco menos. Y tiene diarrea. Profe, ¿qué tan grave puede ser eso? Puede ser grave.
Cuando el paciente llega, como le mostró a mi compañera un día, con su paciente, y al sufrir de demencia, la demencia pues tiene unos espectros, y este paciente la tenía en un espectro elevado, donde sentía que todo el mundo lo vigilaba, donde sentía que no podía ir al baño, donde sentía, mejor dicho, que lo estaban observando y tenía que destruir todas las cámaras porque, mejor dicho, se le estaba saliendo de control. Pero tenía penagra, ¿no? Estaba largo, ¿sí? Estaba largo. Y la dermatitis, bueno, no me interesaba tanto. El problema es esta unión. Y efectivamente, llegó a consultar con mi compañera. Mi compañera es pequeñita, ¿sí? Es chiquitita, es media chiquitita, unas minutitas. Hola, ¿cómo estás? Bien, madre grande, sí. Tendrá pelagra, pero le crecieron bien los huesos. Entonces, estaba grande. Y el man entonces empezó a decirle que lo estaban vigilando, ¿sí? Satelitalmente, desde otro mundo. ¿Sí, amiga? No, pues yo creo que no llega al satélite. Ella siguiendo el juego mientras hablaban y eso. Dijo, no lo va a permitir. Y en eso pegó el grito. Y en la oficina de ella, pues como los pacientes pueden ser un poco complejos, pues hay 4 cámaras. Dijo, y esas cámaras son de ellos, ¿me están viendo? Y amiga, no son de ellos, mira qué tal. Cuando vio fue que le volteó a mirar y se bajó los pantalones, porque iba a disparar. ¿Cómo disparar? ¿Sí? Por detrás, marica. Y se viene esa diarrea, parce, y empieza a bombardear y diga, eso voy, por eso les digo, esto puede ser peligroso, chicos, para ustedes. Ahora me voy a recuperar, ay, qué pena, es que me tengo que ir, tengo que cambiar el no, pero lo que voy es que se puede dar de control. Mi amigo dijo, mano, yo no sabía qué hacer, yo me tapé la cara y me limpié. Los parásitos de todo, yo creo que había intoxoplasma, todo. Hace los frecuentes. Entonces, no, pero entonces, claro, se puede descontrolar la pelagra, ¿sí? No es que el paciente nos va a complicar, no, pero si la demencia se nos va a control del espectro, le sumamos esto que pues de verdad se va a morir, no, pero puede ser un arma fuerte, ¿sí? Una arma compleja, chicos, porque uno ahí qué hace, ¿qué va a hacer uno con el paciente? Pegarle, empujarlo, ya, écheme más aquí, entonces, no eche la cara, écheme la mano, y pues yo le colaboro, ya tapa la cámara, ¿qué vamos a hacer? Tapemos la cámara juntos, a ver, le colaboro, entonces, pero y sale controlado eso voy. Pero la pelagra sí o sí es por déficit de B3, listo, que ni así. Entonces, si esa pelagra le va a estar apareciendo en el examen porque es demasiado específico. Cuando tenemos esa inhibición, esa deficiencia como tal, que ya ahorita lo vamos a hacer un poco más profundo. Ahora, el triptófano también tiene una asociatividad importante pensando en el examen como aminoácido. Y es que ese triptófano lo vamos a asociar con una molécula, con la producción de una molécula de transmisión llamada serotonina, ¿sí? Serotonina que sí que la han escuchado, ¿no? Que la asociamos pues con esa molécula pues del amor, con esa molécula pues de los orgasmos y todo eso, y que la serotonina se disparó y que las contracciones y toda esa parte. Incluso cuando sale pues a marchar la Universidad de Antioquia, los chicos pues de medicina, ellos tenían una pancarta que dice más serotonina, menos cortisol. Solo la entienden ellos y se ríen. Los de ingeniería de bosque, pues de mala, ¿verdad? Entonces, y la serotonina está asociada con todo esto y está asociada, y el triptófano también está asociada con una molécula que es la melatonina. ¿Sí? Desde el triptófano vamos también a tener melatonina. Melatonina es diferente a melanina, ¿no? Melanina es por tirosina, ¿sí? La melatonina es la que me ayuda a controlar los ciclos circadianos, que está muy asociada pues con la glándula pineal, que ustedes que son expertos en neuro del año pasado, mejor dicho, eso lo manejan a la perfección, ¿sí? Con la secreción de la melatonina. Entonces, por ejemplo, el año pasado a ustedes se les desreguló el triptófano, ¿no? Vivían sin poder dormir y enfermos y vueltos nada, ¿sí? Hay una desregulación acá, las 12 fueron, ¿no? Entonces, pero el triptófano va a estar sosteniendo todo eso, ¿sí? Que de una u otra manera, si lo vemos desde la perspectiva de la calidad de vida de una persona, es importante el triptófano, que es un aminoácido esencial, y que si lo vamos a ver desde el código genético, de los 64 codones, solo uno es el triptófano, ¿sí? O sea, si lo vamos a ver desde esa perspectiva, no es tan fácil, incluso cuando uno va a comprar pues multivitamínicos y eso, es más difícil que tenga triptófano, ¿sí? Solamente un codón lo hace. Así como, pues, bueno, profe,
como la metionina, sí, más uno, ¿no? Pero pues va a tener más importancia el triptófano. ¿Por qué? Porque me permite hacer una vitamina y a partir de la estructura voy a derivar en la serotonina y voy a derivar en la melatonina. Entonces siempre el triptófano va a estar ahí. Ahora, con la galleta que les comentaba, siempre que aparezca lo de un alimento y se les pregunte por el valor proteico, ¿quién es el que lo está dando? Lo están dando los esenciales. Entonces es la forma de evaluarles elegantemente que ustedes sepan cuáles son los esenciales y no esenciales. Pero profe, salen dos esenciales, es de donde viene el desempate. El triptófano es como el as. Sí. Cualquiera que vaya con él va a perder. ¿Listo? O sea, cualquier otro esencial que aparezca contra el triptófano, la lisina, perdió. La arginina, perdió. Cualquiera que vaya a tratar contra el triptófano va a ser desplazado por él. Si salen otros dos no van a salir, porque los otros están más equivalentes. Es el triptófano el que se asocia como el aminoácido ahí incluso. ¿Listo? Que vamos a tener como el rey de los aminoácidos. Entonces, y el valor proteico va a estar dado por él. Si no aparece él, aparecerá solo uno esencial en las opciones. ¿Listo? De esa lista de 10 y 10. Vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué era lo que estoy haciendo acá? La molécula orgánica.